Españoles, Franco ha muerto. Ha muerto. Y estábamos esperando la muerte de Franco, así que cada día nos levantábamos a la hora que fuese pensando en si ya se había muerto, es decir, que era tan anunciada. Es verdad que se muere, no es inmortal, venga, ya ha pasado una cosa que ya sabíamos que iba a pasar, es decir, esto es pura biología, no tenía más mérito. Y de hecho empezamos una nueva época, porque ya no estaba ese obstáculo físico, aunque dejó todo atado y bien atado. Pero a ver qué va a pasar ahora, a ver si va a haber movilización, a ver si hay ruido de sables, que hay mucha movilización obrera y mucha movilización contestataria, y dice a ver si ahora van a venir los sables y esto se va a poner más complicado. Y entonces empezó todo aquel movimiento que ya había empezado, de la plataforma de los partidos, de la Junta, de la plataforma democrática. Se empezó un poco a repolitizar en este sentido el tema, ¿no? Y simultáneamente, claro, las luchas iban increciendo porque en ese intermedio, en ese se acaba de morir Franco y a ver qué pasa, obviamente la represión en la duda siempre actúa, ¿no? Es decir, que si se hacía cualquier intento de más huelga, más negociación, pedir más negociación en un sitio, ocupar espacios, bueno, las leyes seguían siendo las mismas, la policía seguía siendo la misma, es decir, la represión seguía siendo muy fuerte y en unas situaciones en que se había muerto el dictador, pues sin ninguna duda la represión yo creo que aumentó. De hecho, esto pasaba en noviembre del 75 y el 3 de marzo del 76 fueron los sucesos de Vitoria, de Gasteiz. En diciembre de 1975 se celebran las primeras jornadas feministas en Madrid. Era una cosa en la clandestinidad y relativamente desorganizada. No había unos grupos feministas organizados que se coordinan y mandan representantes y demás, sino unas jornadas que se van pasando de boca a boca y acuden. Y entonces en 2 meses, vamos a decir, desde que se muere Franco hasta el 3 de marzo, por poner una fecha, te encuentras con que ya hay un embrión de una organización. Y en el 3 de marzo te encuentras con un montón de mujeres que, analizando bien, bueno, oyéndoles a los protagonistas y a las protagonistas del 3 de marzo, se ve ahí el papel importante que tuvieron las mujeres, muchas organizadas en sindicatos o no organizadas en sindicatos, pero participando de esa corriente antifranquista, antidictadura, y bueno, por una ruptura total con el gobierno y desde luego en el feminismo con unos planteamientos antipatriarcales, ¿no? Y sobre todo anti-Iglesia Católica y antidictadura, que era lo que más visible tenías y más cerca para definir la síntesis del patriarcado en ese momento, ¿no? Juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. Una herencia muy importante y desde el punto de vista feminista muy crítica es el haber designado a un rey, ¿no? Una monarquía basada en que le ha nombrado un dictador, ni siquiera basada en la línea de sangre que utilizan las monarquías, que ya es bastante rancia y bastante machista, ¿no? Pero además es que para las feministas esto es un atentado, ¿no? Porque es que no solamente lo hereda dentro de un matrimonio que tiene que ser católico y que tiene que la mujer que tener hijos solo con ese hombre para que se garantice la pureza de sangre y que es el heredero él, con prioridad, por cierto, del varón, que muy bien está, que siempre los varones son antes que las hijas para heredar el trono, y entonces esto es un atentado a cualquier planteamiento de libertad feminista. Tengo que dejar la Iglesia, por supuesto, tengo que dejar el ejército, que ya es el jefe del Estado, el jefe del ejército, y tengo que dejar todos los poderes constituidos sin nada de mirada hacia atrás, ni hacia ver lo que han hecho, ni a pedir responsabilidades, ni a depuración, ni a nada. ¿Cuántas esperanzas teníamos? ¿Cuántas se podían tener o podían ser? Algo como parecido a Portugal ya podías pensar. Puede haber juicios, se puede detectar a los culpables, vayan o no vayan a la cárcel, mucho o poco. Sobre todo se les puede quitar los instrumentos de poder que tienen, ¿no? Depurar, que se dice en los ejércitos, depurar en las profesiones, montar unas nuevas policías. Se podía pensar otro sistema, aunque nuestras ilusiones y nuestros planteamientos estaban mucho más allá.
estaban más lejos, más de desmontar las estructuras del Estado y más de crear en lo posible un Estado que se acerque más a un modelo socialista y a un modelo más antipatriarcal. Entonces, responsabilizar de todo lo que había hecho la represión en todo el tiempo, eso quedó en nada. ¿Verdad que no es tan difícil, con un poco de amor, ser una mujer ideal? Obviamente esperábamos en el tema del feminismo cosas que eran evidentes, porque es que el Código Civil decía que las mujeres casadas, los tontos y los locos no tenían capacidad para firmar contratos. Todos los matrimonios pasaban por la Iglesia Católica, incluso los tribunales eran católicos. ¿Por qué el adulterio estaba penado y al hombre no? ¿Por qué los anticonceptivos eran delito? ¿Por qué no existía ningún tipo de divorcio? ¿Por qué no podías tener en ningún caso realizar un aborto? Todo eso era lo que Europa le iba a pedir. Por ejemplo, el aborto hasta el 85 no tuvimos la primera ley de despenalización. El divorcio, pues el divorcio se aprueba en el 81, pero tiene que haber un culpable. Tienes que demostrar que o te pegan o te engañan, porque eso también era. Los anticonceptivos costó muchísimo llegar a que haya centros de planificación y que sea asistencia sanitaria. Cuando dicen que contra Franco vivíamos mejor, la gente hace referencia a que entonces la gente éramos muy solidaria y éramos nos ayudábamos mucho una gente a la otra, tenían una persona y la apoyabas, compartías mucho, ¿no? Si era gente pobre, compartías mucho los apoyos, todo el régimen que ha habido de apoyo a la gente encarcelada, a la gente represaliada. Sí, pero se olvidan de que esta práctica no era una práctica de la sociedad española, era una práctica de las izquierdas y de los independentistas que habíamos perdido la guerra y seguíamos perdiendo la vida. Es decir, que eso no era las de gente de izquierda contra Franco vivíamos mejor. Es que sobrevivimos gracias a ser de izquierdas y a esa solidaridad y a estar contra Franco, porque ellos vivían con Franco mucho mejor y contra Franco nunca estuvieron. Lo que pasa es que hay gente que ha dejado de luchar contra el poder, entonces echa de menos. Estate contra el poder, no hay que estar solo contra Franco, hay que estar contra la derecha organizada, hay que estar contra los medios de comunicación de derechas organizados, hay que estar contra los ejércitos y las policías corruptas. No, hay que estar contra los que realmente están usurpando los poderes y ahí sí que se crean lazos de solidaridad.